Bueno. Ujú. Bueno, dale. Conversión génica. Acá nosotros estamos explicando un mecanismo de recombinación homóloga con un ejemplo fisiológico en eucariotas. Esto es algo que pasa habitualmente y normalmente en las levaduras. Es un proceso fisiológico, que lo explicamos por un modelo de recombinación homóloga que es para reparación también, ¿sí? Fíjate más adelante, ahora volvemos a esto, anda más adelante en esta, a ver si creo que es en esta clase, anda más adelante en esta clase, no sé si es en esta o es en la de reparación, a ver, ahí, no, en esta acá, mira, justo ahí. Este es un resumen de mecanismos de reparación, de ruptura de la doble hebra, ¿sí? Entonces, vos acá tenés una ruptura de la doble hebra, que es lo que ves en la parte gris, en la primera parte, lo que está arriba en el recuadro gris. Las primeras etapas hasta la sinapsis, es decir, cuando una hebra invade a la otra en el dúplex, en la posición homóloga, y después ese mecanismo se llega a un intermediario, que es el que acá marcan en verde como postsinapsis, y a partir de ese mecanismo se proponen o se explican dos modelos diferentes, que es en la siguiente diapositiva. Avanzamos a la siguiente y ahí tenés, a partir del modelo de postsinapsis, del intermediario de postsinapsis, tenés el mecanismo de reparación de rupturas de la doble hebra y el mecanismo de hibridación de cadenas dependiente de síntesis. Ambos son mecanismos de recombinación homóloga que sirven para reparar rupturas de la doble hebra. ¿Sí? Este mecanismo que acá figura como SDCA, que es hibridación de cadenas dependientes de síntesis, es el mismo mecanismo que usamos para explicar el cambio de tipo de apareamiento de Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Así como el mecanismo de reparación de ruptura de la doble hebra, que es el que vemos a la izquierda, usamos para explicar la recombinación meiótica en eucariotas, en humanos, por ejemplo. Es el mismo mecanismo, ¿sí? Es el mismo mecanismo de reparación de ruptura de la doble hebra, pero que lo vemos con dos ejemplos fisiológicos. En este caso es un ejemplo de ruptura de la doble hebra, o sea, es una reparación que se produce por una lesión que sufre el ADN. En los casos fisiológicos, como en la recombinación meiótica y el cambio de tipo de apareamiento, la ruptura es enzimática y regulada y ocurre a propósito. No es una lesión, sino que es una cuestión fisiológica, es un proceso biológico. ¿tá? No son los mismos dos mecanismos. Entonces, si querés, volvemos y vemos el de Saccharomyces. Ese. Vos acá lo que tenés un cromosoma de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es una eucariota que tiene 16 cromosomas. En el cromosoma 3 está el locus mat. Bueno, el locus mat es un locus con transcripción activa, o sea, lo que está codificado allí se está expresando. Y en el mismo cromosoma, en otras regiones, hay un backup, un reservorio de secuencias que comparten cierta homología con las secuencias que están en el locus mat. ¿sí? Entonces, lo que ocurre en un momento determinado de la vida de la levadura, de esta levadura, es que
puede alternar entre células haploides y diploides. Es decir, ella tiene un ciclo de vida que puede existir como haploide A o alfa o diploide A alfa. Entonces, las células diploides pueden hacer meiosis. Las células haploides se dividen por mitosis. ¿Sí? En cambio, las células diploides pueden hacer meiosis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cultivo de células puras haploides se cultivaba, de repente o en una determinada situación aparecían diploides. Pero las diploides siempre eran mixtas, siempre son mixtas a alfa, no son solo A o solo alfa. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, este mecanismo explica ese proceso fisiológico natural que ocurre o que puede ocurrir en Saccharomyces. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, en ese cromosoma tiene el locus mat, que es el que determina el tipo de célula que es. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo en la diapositiva, la célula es A, porque la secuencia que está codificada en el locus... No, perdón, ¿cuál es el locus mat acá? No me acuerdo. El locus mat es el que está en rojo. Entonces, sí, está bien, entonces la célula es A, porque la información que está codificada allí, ¿sí? Codifica para factores de transcripción que regulan la expresión de genes que dan lugar a todo el tipo celular A. ¿Sí? Ahí están codificados factores de transcripción. Esos factores de transcripción regulan la expresión de genes y esos genes determinan el tipo de célula. ¿Qué pasa? En un determinado momento, después que ocurrió una división, etc., hay una enzima, que es una endonucleasa, que se llama HO, que va a escindir en el locus mat. ¿Por qué no puede escindir en las otras regiones, las que vemos en azul? Porque en esas regiones la cromatina está muy compactada y por lo tanto no es accesible a la maquinaria de transcripción ni a ninguna enzima. Están silenciadas. Viste que una de las formas de silenciamiento tiene que ver con la compactación de la cromatina. Bueno, entonces, esas secuencias que ahí te la colorean en azul están silenciadas, por eso están ocultas para la maquinaria de transcripción. Por lo tanto, no se expresan, ni tampoco es accesible a HO, a la endonucleasa HO. Entonces, el único lugar en el que la endonucleasa esta HO corta es en locus mat. Y por lo tanto, la recombinación se da hacia el locus mat. ¿Sí? Lo que ocurre es que la información que está oculta se puede copiar. Lo que se dice es como que se copia al locus mat. No se pierde del otro lugar, sino que se copia. Y el proceso de ese copia es a través de este proceso de este modelo, que es el que está acá, que es un modelo de recombinación homóloga. ¿Sí? Este modelo no se forma unión de Holiday, porque no hay formación de unión de Holiday, porque lo que ocurre es simplemente que cuando se produce la invasión de hebras, después se disocia la hebra, no sé, la palabra se disocia realmente, es como que se desnaturaliza. Y como ves hacia abajo, lo que simplemente ocurre, fíjate en la parte ya hacia el final, donde tenés las flechitas, lo que ocurre es una copia del molde. Por eso dice, en el libro te dicen, se copia la secuencia. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Se arma, es como que ellos te dicen en el libro, te dicen, se arma una horquilla de replicación. Lo que ocurre es que hay una copia, se replica esa región, se copia del molde directamente. No hay formación de unión de Holiday y no hay resolución con una resolvasa. Por lo tanto, los productos que se obtienen son todos de tipo no